Muchos lo ven como un personaje entrañable, un imán de memes y risas que ha cimentado su lugar como uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Pero la verdad es que bajo esa fachada simpática se oculta un universo de episodios tensos, regaños monumentales, enojos internos que casi desintegran equipos, vetos silenciosos y momentos que habrían aniquilado décadas de su carrera. Este recuento no es de anécdotas graciosas. Aquí desenterraremos lo que nadie se atrevió a contar, lo que enfureció a ejecutivos, lo que encendió la ira de compañeros y lo que él mismo confesó cuando ya no le quedaba nada que perder. Antes de sumergirnos, si estas historias sin censura ni maquillaje televisivo te atrapan, suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama y activa la campanita. Queremos saber desde dónde nos acompañas en este viaje, así que déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Nuestro dato perturbador número 1. El error que casi lo despide. Todo el país se rió de su desliz, pero muy pocos saben lo que realmente pasó dentro del foro ese día. Pedro Sola sonreía, esperaba su turno para presentar un comercial pagado, pero al abrir la boca, el caos se desató en la cabina de producción. Un silencio incómodo, de esos que huelen a un problema grave, se apoderó del lugar. La reacción inmediata de los productores fue de desesperación. No era un error cualquiera, era un patrocinio fuerte, un contrato exigente con una marca que no perdona. En Televisión Azteca, un tropiezo así significaba una factura millonaria y alguien tendría que responder. El rumor corrió por pasillos. Esto va directo a recursos humanos. Los ejecutivos querían explicaciones y a un culpable. Mientras en redes ya se reían, dentro del canal no había risas. Caras largas, tensión y la ominosa invitación a pasar a la oficina marcaron ese día como uno de los más pesados en la vida de Pedrito. Se dice que en esa junta hubo voces elevadas, señalamientos directos y preguntas incómodas. La versión más repetida es que Pedro salió de ahí con un nudo en la garganta, sintiendo que su contrato estaba colgando de un hilo. Ese error estuvo a centímetros de convertirse en su salida definitiva del programa. La verdad es que ese desliz casi marcó su fin en la televisión. Desde entonces, cada comercial lo revisa 10 veces antes de decir una sola palabra. Nuestro dato perturbador número 2. Por años, Pedro Sola escondió su homosexualidad de su padre. Su madre, sin embargo, ya lo sabía y le aconsejaba que mejor no le contara nada a su papá, porque se iba a enfurecer. Y tenía razón. Pedro y su madre guardaron ese secreto con la cautela de una caja fuerte emocional. Pero como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. El papá de Pedro se daba cuenta, a pesar de sus intentos por hacerse el ciego. A cada rato le soltaba el clásico: ¿cuándo me traes a una novia? Pedro, con su sonrisa incómoda, respondía: ya pronto, papá. Hubo un dato perturbador sin número, cuando una chica le propuso tener un hijo juntos. Pedro, con su lengua filosa, le respondió: va, pero con la condición de que la embarazada sea yo. Y para rematar, añadió: y ya sé quién quiero que sea el hombre que me embarace, y le quiero dar un varón. Una revelación que, en su momento, pasó casi desapercibida, pero que hoy cobra un sentido mucho más profundo. Nuestro dato perturbador número 3. Las tensiones internas en el programa y el deseo oculto de Pedro de renunciar. Por años se creyó que Ventaneando era una gran familia, pero Pedro fue uno de los primeros en aceptar públicamente que el ambiente interno podía ser sumamente pesado, con fricciones constantes e incomodidades palpables. En una entrevista que prendió las alarmas, soltó una frase reveladora: no siempre estamos felices. Para muchos fue un comentario inocente. Para quienes conocen la industria, una verdad incómoda. Esta declaración confirmó que había historias que nunca salieron al aire, momentos donde el foro se convertía en un campo minado. Hubo temporadas donde la relación entre los panelistas era casi mecánica, fría y distante. Llegaban, hablaban, se iban, sin la menor cercanía. En esos momentos de profunda incomodidad, Pedro prefería refugiarse en su oficina o permanecer en silencio para evitar discusiones que podían terminar muy mal. El comentario pasó rápido para el público, pero dejó una huella. Si Pedro, el más amable, aceptó incomodidades, ¿te imaginas cómo estaban los demás? Es una pregunta que, hasta hoy, sigue sin una respuesta completa, revelando el misterio detrás de las cámaras. Pero la tensión no solo venía de fuera.
también era interna. Aunque casi nadie lo imagina, hubo momentos reales donde Pedro pensó seriamente en irse del programa. Años de presión, discusiones constantes, cambios de productores, regaños inesperados y dificultades personales lo llevaron a considerar abandonar el proyecto. Él mismo contó que llegó a redactar mentalmente su despedida, línea por línea. Sin embargo, siempre había algo, una fuerza invisible, un miedo profundo que lo detenía en el último segundo. Uno de esos momentos críticos ocurrió cuando sintió que ya no tenía el mismo peso en el equipo. Le daban menos tiempo al aire, sus opiniones quedaban relegadas y decisiones editoriales lo hacían sentir invisible. Para alguien con décadas en esa silla, ver cómo su espacio se hacía pequeño era una señal de que debía hacer las maletas. También hubo razones emocionales profundas. En etapas complicadas de su vida, el foro lo drenaba. Había días en los que entraba con el ánimo por los suelos, fingía la sonrisa para las cámaras y, apenas se apagaban las luces, se iba directo a su oficina para evitar hablar con nadie. Dicen que incluso hubo productores que lo encontraron llorando y prefirieron no decir nada, respetando su dolor silencioso. Lo que siempre lo detuvo fue el miedo, un pánico paralizante a no encontrar otro lugar en televisión con la misma estabilidad. Ese temor lo mantuvo ahí, incluso cuando ya tenía un pie fuera. Ese es el Pedro Sola que muchos no conocen, el hombre detrás del personaje que casi se quiebra por completo. Continuando con nuestro viaje a las profundidades de un personaje que creíamos conocer, en este segundo capítulo desenterraremos los vetos silenciosos, los conflictos generacionales y las sombras de melancolía que han perseguido a Pedrito Sola a lo largo de su extensa carrera. Es aquí donde la verdad se desnuda, revelando las cicatrices que el tiempo y la televisión han dejado en el rostro más amable de la farándula. Prepárense para una nueva capa de revelaciones, porque lo que viene a continuación, pocos lo esperaban. La realidad de Pedro Sola es mucho más compleja y dramática de lo que cualquier meme o anécdota ha logrado capturar hasta ahora. Nuestro dato perturbador número 5. Celebridades que lo tienen vetado. Aunque Pedro es querido por la inmensa mayoría, también mantiene una lista de artistas que, francamente, no quieren saber nada de él. Actores, cantantes y personalidades que un día se toparon con un comentario suyo que les cayó como una piedra en el estómago. Ventaneando, tiene fama de hablar directo, pero Pedro posee una forma particular de soltar opiniones que, para algunos famosos, fueron una falta de respeto total. Es una verdad incómoda que muchos en el medio conocen. Uno de los casos más sonados involucró a una actriz muy reconocida que pidió expresamente que no volvieran a mencionar su nombre en tono burlón. Cuentan que el reclamo llegó directo a la producción, acompañado de una advertencia contundente. Si siguen hablando así, no doy entrevistas. Y en el mundo de la televisión, una posible amenaza de ese calibre pesa más que cualquier opinión. Otros artistas simplemente bloquearon a Pedro de sus redes sociales, lo ignoraron por completo en eventos públicos o se dieron la vuelta cuando él intentó saludarlos, haciendo evidente su descontento. También existen aquellos que, sin mencionarlo directamente, lanzan indirectas sobre conductores que no deberían opinar de la vida de nadie. Un golpe que va dirigido, aunque su nombre no se ha pronunciado. Pedro no lo dice en voz alta, pero es evidente que ciertos temas prefiere evitarlos. No por falta de opinión, sino porque ya aprendió que hay famosos que no perdonan. Al final, esa lista de vetos silenciosos se hizo larga, y aunque él lo maneja con su característico humor, dentro del medio todos saben quiénes son los que no quieren cruzarse con él ni de chiste. Es un secreto a voces que subraya la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nuestro dato perturbador número 6. La relación fría con Daniel Bisogno. Aunque en pantalla parecían llevarse bien, detrás de cámaras la relación entre Pedro Sola y Daniel Bisogno siempre tuvo un filo incómodo, casi imperceptible pero evidente para los más cercanos. No era un pleito abierto, sino una distancia evidente que se hacía palpable en su interacción. Hubo temporadas donde apenas se hablaban más allá de lo estrictamente necesario, como si algo se hubiera roto hace mucho tiempo y ninguno quisiera tocar el tema. Un misterio que se mantenía en el aire. La gente que trabaja en el foro afirmaba que se notaba en la forma en que evitaban cruzar miradas durante las juntas o cómo cada quien tomaba caminos distintos al terminar el programa. Los comentarios pasivo-agresivos que se lanzaban en vivo tampoco ayudaban.
A veces parecían bromas, pero el tono dejaba ver que alguno de los dos lo decía con un toque de molestia real. Cuando uno de ellos estaba de mal humor, el otro evitaba acercarse, consciente de que cualquier comentario podía encender una fricción innecesaria. Pedro, más reservado, prefería guardarse las cosas, mientras Daniel, más explosivo, soltaba indirectas que dejaban el ambiente tenso. La verdad de esta dinámica era compleja. En el canal se rumoraba que el choque venía de diferencias en su manera de trabajar. Daniel es más irreverente y Pedro más estructurado. Este estilo tan diferente provocaba que, cuando se tocaban temas delicados, uno se sintiera invadido por la personalidad del otro. Hubo incluso quienes aseguraban que en algún momento se pidieron espacios separados para preparar secciones distintas, para evitar conflictos directos. Lo perturbador es que, aunque intentaron manejarlo con profesionalismo, esa distancia se hizo parte del ambiente del programa. No era odio, no era un pleito abierto, pero sí esa frialdad que se instala cuando alguien te cae bien solo a ratos, y en televisión, donde todo parece amistad eterna, esa fricción silenciosa decía más que cualquier discusión. Nuestro dato perturbador número 7. Sus deslices en vivo. Si algo ha marcado la imagen pública de Pedro Sola son sus momentos incómodos al aire, y no solo la famosa mayonesa. Existe una colección completa de lapsus, confusiones, nombres equivocados y risas que entraron en momentos donde nadie debía reír. Cada uno de esos instantes generó tensión en cabina, porque cuando Pedro se equivoca, no lo hace a medias. Lo hace de forma tan notoria que el foro entero siente el golpe. La magnitud de sus errores lo hacía memorable, pero también lo ponía en el ojo del huracán. Hubo una vez en la que pronunció mal el nombre de una actriz muy reconocida, y la producción tuvo que cortar la nota de inmediato porque la equivocación podría haber sido interpretada como burla. En otra ocasión, mencionó un detalle privado de un famoso que no debía salir al aire. Aunque lo soltó sin mala intención, los productores lo vieron como un error grave que puso en riesgo relaciones cruciales con agencias de prensa. También tuvo momentos donde no pudo contener la risa. Estaban hablando de un tema serio y Pedro soltó una carcajada involuntaria. Las cámaras siguieron girando, pero los demás panelistas lo miraron con una mezcla de sorpresa y molestia. Después, en redes, el clip se volvió tendencia porque parecía que se burlaba de una situación delicada. La verdad es que estos momentos de inocente torpeza eran, en realidad, bombas de tiempo. Lo más perturbador es que cada uno de esos momentos generó informes internos, correcciones y advertencias severas. No fue solo humor, fueron fallas que dejaron una huella profunda y que se sumaron a la lista de cosas que los ejecutivos siempre han observado con lupa. Este es el lado menos glamoroso de la televisión en vivo, donde un pequeño descuido puede tener consecuencias masivas, afectando no solo la imagen de Pedro, sino la reputación de todo el programa. Nuestro dato perturbador número 8. Los choques con productores. A lo largo de los años, Pedro se ha enfrentado a productores que simplemente no coincidían con su estilo ni con su forma de trabajar. No eran pleitos públicos, sino discusiones fuertes y tensas en privado, lejos de los reflectores. Algunos productores querían un programa más dinámico, con menos pausas y más energía, y sentían que Pedro era demasiado pausado o demasiado directo en sus intervenciones, lo que generaba fricciones constantes. Estos choques a menudo terminaban con puertas cerradas y reuniones tensas donde se levantaron voces, dejando un ambiente pesado en el aire. Una de las historias más repetidas es la de un productor que intentó corregirle el guión al aire, dándole instrucciones desde el chícharo en pleno segmento. Pedro, incómodo y visiblemente molesto, se trabó, dijo una frase a medias y cerró el espacio abruptamente, dejando a todos perplejos. Cuando terminó el programa, cuentan que se encerró en su oficina para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirse. El productor salió visiblemente molesto, afirmando que no podía trabajar con alguien tan difícil de direccionar, una revelación que pocos conocen. En otra etapa, hubo cambios estructurales en el programa que no le gustaron nada a Pedro. Se redujeron secciones, se ajustaron tiempos y se priorizó a otros talentos, lo que él resintió profundamente. Aunque nunca lo expresó abiertamente, su actitud en el foro mostraba un cansancio evidente. Estaba ahí, pero no estaba ahí. Sus intervenciones se hicieron más cortas y su presencia más discreta, como si intentara pasar desapercibido.
Lo más perturbador de estos choques es que algunos de esos productores movieron influencias para sacarlo del cuadro principal de forma permanente. No lo lograron, pero sí consiguieron reducir su peso durante un tiempo considerable. Ahí nació parte de la inseguridad que años después él mismo confesó abiertamente. Se notaba incierto para mí. Yo no sabía qué iba a pasar. A la verdad que yo tenía que ir a yo tardar para yo tener. Es la verdad detrás de una sonrisa forzada y una lucha constante por mantener su lugar. Esto es lo que ocurre cuando la vulnerabilidad se esconde detrás de la imagen pública. Nuestro dato perturbador número 9. El ataque en redes que casi lo hace desaparecer de Internet. Aunque hoy parece que Pedro domina las redes sociales con su humor, hubo un momento oscuro en que estuvo a punto de cerrarlas para siempre. Todo comenzó con una ola de burlas masivas después de un comentario que soltó sin pensar demasiado. Una frase desafortunada que lo puso en el ojo del huracán digital. Las redes se le fueron encima con una fuerza que ni él ni el canal esperaban. Los mensajes eran tantos y tan agresivos que Pedro dejó de abrir notificaciones durante días, incapaz de enfrentar la avalancha de odio. Dicen que hubo una noche especialmente difícil en la que se quedó leyendo insultos hasta la madrugada. Estaba solo, sin alguien que lo ayudara a manejar la crisis, y el impacto emocional fue tan fuerte que pensó seriamente en desaparecer sus perfiles de todas las plataformas. Incluso llegó a comentarlo en el canal, diciendo que no valía la pena exponerse tanto si lo iban a destrozar por cualquier cosa que dijera o hiciera. El departamento digital intentó calmar la situación, pero la tormenta seguía creciendo, imparable. Cada tuit que publicaba era respondido con ataques, burlas o comentarios hirientes que lo dejaban exhausto. Pedro terminó dejando de publicar por varios días. Sus compañeros notaron que llegaba al foro triste, callado y más apagado de lo normal. Lo que pocos saben es que esa fue la vez que más cerca estuvo de dejar las redes definitivamente, no por capricho, sino por pura salud emocional. La presión de la crítica constante, la exposición a la crueldad anónima, fue una carga casi insoportable. Y si esto no es una contabilidad más o menos de la gente cercana entre amigos, entonces, ¿qué es? Esta es la cruda verdad detrás de la aparente ligereza de la fama digital, una faceta que casi lo consume por completo. Nuestro dato perturbador número 10, su polémica opinión sobre youtubers. En una época donde los creadores digitales están en su mejor momento, Pedro soltó una opinión que encendió las redes sociales y desató una verdadera tormenta. Dijo que muchos youtubers no eran talento real, que cualquiera con un celular se sentía figura pública y que el estándar artístico había bajado considerablemente. El comentario cayó como una bomba entre creadores jóvenes, quienes lo consideraron un ataque directo a su trabajo y a su forma de vida. Las respuestas no tardaron en llegar, rápidas y furiosas. Influencers con millones de seguidores lo confrontaron públicamente. Algunos hicieron videos criticándolo, otros lo acusaron de vivir en el pasado y unos más le recordaron que la televisión ya no tiene la misma fuerza que antes. La tormenta se volvió tendencia y Pedro tuvo que enfrentar días completos de críticas y ataques por su postura. Dentro de Azteca, la situación tampoco cayó bien. El canal llevaba tiempo intentando atraer creadores digitales a colaboraciones y ese comentario pareció echar por tierra esos planes, generando un conflicto interno. Dicen que hubo juntas donde se le pidió que moderara ese tipo de declaraciones porque estaban afectando negociaciones importantes y delicadas con nuevos talentos. A pesar de todo, Pedro mantuvo su postura, fiel a sus convicciones y a su estilo directo, aunque eso le costara ser blanco de críticas. Lo perturbador es que ese episodio lo colocó en medio de un choque generacional que todavía arrastra, porque algunos creadores no olvidaron ese comentario y lo siguen mencionando cada vez que surge su nombre. Es un recordatorio de cómo una opinión, por más sincera que sea, puede tener consecuencias duraderas y generar enemistades inesperadas en el complejo ecosistema de la fama. La verdad es que Pedro, con su visión, se atrevió a decir lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar en voz alta. Así concluimos este recorrido por el lado menos conocido de Pedro Sola, ese que no sale en los memes ni en las entrevistas cómodas, pero que ha estado ahí acompañándolo durante toda su carrera. Desde los errores que casi le cuestan el trabajo, hasta los miedos más profundos, las tensiones constantes y los momentos en los que la televisión dejó de ser un lugar seguro para convertirse en un campo minado de presiones silenciosas.
Porque detrás de la sonrisa amable hay un personaje mucho más complejo, marcado por regaños, vetos, conflictos internos y episodios que hicieron temblar los pasillos de la televisora. Si este recuento sin filtros te ha parecido revelador y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de la fama, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama, activar la campanita y dejar tu comentario contándonos qué otra figura quieres ver en esta serie de datos perturbadores. Aquí no tapamos nada, no maquillamos nada y no le tenemos miedo a ningún nombre. Tú pídelo y en el próximo video lo destripamos como se debe. Ahora sí, nos vemos en el siguiente, que esto apenas se está poniendo bueno.